minutos damos la bienvenida al economista Pablo Dávalos, analista económico. Economista Dávalos, muy buenos días. Acabamos de tener una entrevista con el ex candidato a la presidencia de la República, Guillermo Lasso. Hemos abordado diversos aspectos con él, pero fundamentalmente el futuro de Ecuador. Guillermo Lasso, para resumirlo de alguna manera, ve con optimismo la situación más allá de lo duro que se está viviendo al momento. Él dice que una vez que se supere la crisis habrá una explosión de la demanda, que los productos agrícolas de Ecuador volverán a niveles exitosos, que el precio del barril de petróleo volverá también a valores altos que aliviarán la economía ecuatoriana y que habrá en suma una recuperación del país. Quisiéramos conocer su punto de vista. Bien, muy buenos días, un saludo muy cordial a todas las personas que están compartiendo con nosotros este espacio. Creo que la situación del país en este momento es una situación sumamente crítica. Estamos atravesando una crisis sanitaria realmente importante y todavía el país no dispone de un plan de acción emergente para resolver esta crisis sanitaria. Sobre todo en el caso de aquellas personas que no pueden cumplir con los protocolos de aislamiento, distancia y cuarentena porque no tienen los recursos necesarios, básicamente vendedores ambulantes, informales, desempleados, etcétera, que tienen que soportar condiciones muy, muy difíciles, ¿no? Pero al mismo tiempo estamos ante la perspectiva de una crisis económica. Hay empresas que no tienen la posibilidad de obtener liquidez y pagar la nómina en estas semanas y por lo tanto hay empresas que se ven obligadas a despedir a sus trabajadores. Hay otras empresas que están haciendo hasta lo imposible para evitar el despido de los trabajadores, pero evidentemente nos estamos confrontando a una recesión muy grande, muy fuerte, y el Estado no está haciendo absolutamente nada por ayudar a esas empresas, sobre todo a las empresas pequeñas, las empresas medianas y las microempresas. También tenemos problemas en la balanza de pagos. La balanza de pagos acusa en este momento un grave deterioro por el decremento del precio del petróleo. El precio del petróleo ha caído a niveles históricos y eso hace que el Ecuador no tenga exportaciones, están detenidas las exportaciones y sus niveles de liquidez sean mínimos, ¿no? La crisis en balanza de pagos determina los niveles de dolarización de la economía. Si entramos en crisis de balanza de pagos, vamos a entrar en crisis del esquema de dolarización de la economía y el gobierno tampoco hace nada. Y frente a esto nos enfrentamos a dos proyectos de ley que tampoco resuelven la crisis económica. El proyecto de ley de extensión de ayuda humanitaria y el proyecto de ley de ordenamiento de finanzas públicas no son ni lo uno ni lo otro, son básicamente mecanismos para obtener recursos fiscales, entregarlos a los tenedores de la deuda, y en el otro caso, en el caso del ordenamiento fiscal, buscan cumplir con el Fondo Monetario. La Asamblea probablemente niegue esas leyes, y si las niega, el gobierno ha dicho que va a provocar la muerte cruzada, es decir, nos enfrentamos a una crisis política, ¿no? En ese contexto no hay respuestas para el presente, ¿no? Decir que el futuro será promisorio es campaña política, o sea, es simplemente tratar de contentarle a la gente con un futuro que todavía no sabemos cómo sea, ¿no? Sobre todo en el caso de Guillermo Lasso, que es una persona cuya responsabilidad fiscal es mínima, pues Guillermo Lasso pertenece al Grupo Banco de Guayaquil, que tuvo ingresos en el 2017 por más de 400 millones de dólares, y su responsabilidad fiscal sobre esos 400 millones de dólares fue apenas del 2%. Entonces, sí, por supuesto que la sociedad ecuatoriana va a salir de esta coyuntura, por supuesto que de aquí vamos a generar mejores condiciones a futuro, pero la gente necesita respuestas ahora, la gente necesita responsabilidad del gobierno ahora, y lamentablemente el gobierno no está cumpliendo con esa responsabilidad. Sabemos, economista Dávalos, sabemos sus criterios con respecto a las decisiones, los cambios que debían darse en el país, pero esto fue en el escenario de octubre del 2019. Este ha cambiado radicalmente. Le preguntamos ahora, en este mes de abril del 2020, ¿qué es lo urgente? ¿Por dónde deben ir las soluciones promovidas, sobre todo desde el gobierno nacional? Mire, el país en este momento necesita médicos, enfermeras, funcionarios de salud, necesita reactivos, necesita respiradores. La gente que no puede
tener un salario, necesita un ingreso mínimo, una canasta de alimentación, necesita insumos de higiene, necesita medicinas, etcétera, ¿no? Eso necesita el país. Y para eso se necesita un plan mínimo de contingencia. Lamentablemente no existe ni ese plan de contingencia y tampoco existe la voluntad del gobierno por llevar adelante eso, ¿no? Los médicos han sido despedidos, las enfermeras han sido despedidas, los médicos no tienen los insumos necesarios para afrontar una pandemia tan peligrosa. Eso necesita el país. Pero los médicos, las enfermeras, los maestros, de presupuesto público se denominan gasto corriente. Nosotros como sociedad satanizamos el gasto corriente, aplaudimos cada vez que se nos decía que había que disminuir el gasto corriente y ahora nos estamos dando cuenta que eso fue un error. Nos hemos quedado sin médicos, nos hemos quedado sin especialistas, nos hemos quedado sin funcionarios de control antivectorial, porque al momento de aplaudir el excesivo gasto fiscal, en realidad estábamos desmantelando el Estado, y el Estado representa la última frontera que nos defiende, pues, ¿no? Ahora estamos pagando el costo de esos errores. Hay una ciudad que es Guayaquil que se ha convertido en el referente mundial de la inoperancia, de la ineficiencia, de la corrupción, etcétera, ¿no? Estamos a un nivel mucho más bajo que Haití, que Venezuela, etcétera. En este contexto, economista Dávalos, ¿qué es lo que debería hacer el gobierno nacional? ¿Cuáles son las medidas que debería implementar a corto y mediano plazo? El gobierno nacional lo primero que tendría que hacer es escuchar al pueblo. Es lo primero que hace un gobierno. Lo primero que tiene que hacer un gobierno es dialogar con su pueblo. Lo primero que tiene que hacer en contextos de crisis, en contextos donde es la vida la que está en juego, es articular consensos con su pueblo, ¿no? Es lo primero que tiene que hacer. O sea, un gobierno tiene que estar presente, no puede haber un gobierno ausente. Un gobierno tiene que dar respuestas concretas, evidentes, no pueden haber duplicaciones, juxtaposiciones, corrupción, y con desconcentración, etcétera. O sea, no puede haber. Y el gobierno no dialoga con el pueblo. Yo creo que lo primero que el gobierno tenía que haber hecho es conformar un gabinete de crisis. Es lo primero que tenía que haber hecho, ¿no? Y un gabinete de crisis con los actores más importantes para resolver esta crisis. Con los campesinos, por ejemplo, y los indígenas, para garantizar la soberanía alimentaria y líneas directas de abastecimiento a las ciudades. Con organizaciones sociales para definir cómo entregar esas ayudas, de qué forma entregar. Con los empresarios para establecer moratorias, por ejemplo. Hasta el día de hoy no se ha declarado la moratoria de los pagos al sistema financiero, lo cual es grave, pues porque la gente le siguen debitando de sus cuentas cuando no tiene ingresos y tiene que pagar intereses, multas, recargos, puede caer en centrales de riesgos, etcétera. Entonces el gobierno simplemente no dialoga. Este es el momento de dialogar con sectores. Pienso en la economía popular y solidaria, por ejemplo, para que entregue líneas de emergencia a los sectores más pobres. Dialogar con la Asamblea para que le permita utilizar el dinero electrónico y le permita utilizar las reservas internacionales, sea a través de sobregiros del Banco Central o a través de cambios de la normatividad, y tener recursos y ponerlos en función de la pandemia, ¿no? Pero el gobierno no ha hecho nada. O sea, es impresionante. Hasta el día de hoy estamos ya entrando mayo, no hay un plan de contingencia para la crisis, ¿no? El país no dispone de eso. Dávalos, si no lo entendimos mal con respecto a la reducción del tamaño del Estado, usted dice que no debía haberse dado, no debía haberse hecho lo poco que se hizo realmente con respecto a este tema, y deberíamos en consecuencia entender que no debería continuar ninguna acción en este sentido. Pero la pregunta sería, ¿cómo hacerlo con arcas públicas desfinanciadas en una situación de casi liquidez del fisco? Es solamente cumplir lo que dice la Constitución, nada más. O sea, lo que hay que cumplir es lo que establece la ley. La Constitución dice que el gasto permanente se financia con ingreso permanente. Entonces, si el ingreso permanente está dado por los impuestos, esos impuestos tienen que pagar justamente el gasto permanente, que es el gasto corriente, ¿no? Pero el ingreso permanente, perdóname la interrupción, el ingreso permanente que había, tampoco hay. Sí, efectivamente, el ingreso permanente, al menos este mes, está prácticamente en cero. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Articular estrategias en virtud de la capacidad que le da el decreto de emergencia, ¿no? Que es el estado de excepción, que es un caso de calamidad grave, y utilizar los recursos, ¿no? Y tiene un recurso importante, que son los créditos del Banco Central al Ministerio de Finanzas, créditos de liquidez.
Lamentablemente se apoyó la prohibición de que el Banco Central entregue créditos de liquidez. O sea, nunca nadie entendió por qué se aprobó eso, pero finalmente se aprobó eso el año pasado y estamos comprobando que es un error, pues, porque el momento en que el Estado no tiene con qué pagar, se interrumpe la cadena de pagos del país. Y el momento en que se interrumpe la cadena de pagos del país, la dolarización corre peligro, ¿no? Entonces hay que reanudar la cadena de pagos, el gobierno tiene que pagar, tiene recursos ahí, reservas internacionales netas, necesita la autorización de la Asamblea para utilizar eso, pero la Asamblea tampoco puede legislar sobre un campo del cual no tiene la potestad constitucional, pues solo el presidente puede legislar en materia económica. Estamos en un impasse, estamos en una situación donde cada vez todo puede ser peor, la crisis de la balanza de pagos nos puede llevar a una crisis de la dolarización. Las decisiones de gobierno nos pueden llevar a una crisis política, la crisis política nos puede llevar a una crisis social por un gobierno que no tiene una idea muy clara de cómo actuar, no tiene un panorama claro hasta el día de hoy. El gobierno no ha presentado un plan de contingencia, un plan de acción. O sea, no sabemos. Economista Dávalos, ¿se debe seguir apelando a los recursos internacionales? Se hizo un pago de cerca de 350 millones y medio de dólares con la expectativa de que ingresarían al Ecuador en el transcurso de estos días un monto que ascendería a los 2.000 millones de dólares. ¿El Ecuador debe continuar apelando a la llegada de estos fondos? Efectivamente, ahí se le mintió al país de una forma absolutamente descarada, porque se le dijo que los pagos a los tenedores de la deuda estaban conectados con envíos o con desembolsos de la banca multilateral, lo cual es absolutamente falso, no tiene absolutamente nada que ver. Los créditos de la banca multilateral como el BID, la CAP, el FLAS, incluso el mismo Fondo Monetario, corren en un andarivel diferente que los créditos que se manejan desde la emisión de bonos soberanos. O sea, no tienen nada que ver lo uno con lo otro. Y peor todavía con los créditos bilaterales que tienen que ver en este caso con China. O sea, no tienen nada que ver. Entonces ahí el ministro le engañó al país, el ministro le engañó a la Asamblea Nacional, le engañó a los medios de comunicación, es un engaño. Pagó no solo el capital, pagó también el capital y los intereses de los bonos Global 2020 que se estaban cotizando por una tercera parte de su valor en los mercados secundarios. Le dejó sin liquidez al Estado en una circunstancia donde cada dólar es absolutamente valioso solamente para cumplir con los tenedores de la deuda, y el momento de dejarnos sin liquidez pues es un riesgo la dolarización de la economía, ¿no? Y como ustedes pueden ver, ya estamos entrando en la última semana de abril y no hay tales desembolsos, ¿no? O sea, se mintió al país. Y si revisan la página web del Fondo Monetario, ahí está el calendario. El Ecuador no está en la lista de países que van a recibir desembolsos durante el mes de abril. Y es muy probable que tampoco esté en el mes de mayo, ¿no? Entonces, es mentira. Les mintieron nada más. O sea, le mintieron al país de una forma realmente perversa, diría yo, por utilizar un adjetivo, porque no cabe mentir a una sociedad en un contexto tan dramático como el que estamos viviendo y solamente para hacer negocios particulares. Ahí subyace una actividad que debería ser investigada por Fiscalía y también por Contraloría General del Estado, ¿no? Se pagaron intereses solamente para hacer negocios. Eso fue todo, ¿no? Entendemos que esto está justamente investigándose ya formalmente desde la Contraloría General del Estado. Quisiéramos ir a otro tema un tanto más global, incluso filosófico. Economista Dávalos, está recibiendo mucha atención el criterio de un académico y analista norteamericano, Richard Haass, que habla de que la crisis del coronavirus está acelerando a la historia, que lo que debía darse en un periodo de tiempo, en un lapso mucho más largo, se está dando en los más diversos sentidos. Esto lo vemos muy acertado para el caso ecuatoriano, pues Ecuador venía de tumbo en tumbo, dilatando un problema económico en base a deuda, haciendo que esa maquinaria del Estado ecuatoriano siga funcionando, pero cada vez, y usted lo conoce mejor que yo,
se inyectaba cifras de entre 1.200, 1.300 millones de dólares ajenos para que Ecuador siga sobreviviendo. ¿Qué reflexiones tiene usted con respecto a esto? ¿No es lo que estamos viviendo algo que iba a darse de cualquier manera con el tiempo? Bueno, yo creo que lo más importante para responder este tipo de preguntas es apelar a los datos, ¿no? La CEPAL acaba de sacar algunos datos interesantes sobre el volumen de endeudamiento de todos los países de América Latina, y está ahí un gráfico donde están los países más endeudados y los países menos endeudados. Y el Ecuador en este momento está en la mitad del gráfico. Es decir, no ni está muy endeudado ni poco endeudado, está justamente en la mitad. Tiene un nivel de deuda de alrededor del 40%, 42% del Producto Interno Bruto, ¿no? Que no, obviamente no es de bajo, obviamente, pero tampoco es alto. Tampoco llega a los niveles de Estados Unidos, a los niveles de Japón, que tiene el 200%, a los niveles que tiene Francia, Italia, España, etcétera, ¿no? En América Latina está, creo yo, en el rango medio, ¿no? Y en ese sentido también es necesario indicar que ese sobreendeudamiento se lo hizo en los últimos 3 años, que el anterior gobierno dejó un nivel de deuda externa, no deuda total, pero sí deuda externa de alrededor de un 25%, que no está nada mal, pues, ¿no? Pero en todo caso yo coincido con el criterio de que estamos atravesando circunstancias únicas en la historia, porque nunca antes ha habido una peste global, y que estamos cambiando de manera acelerada. Uno de esos cambios de manera acelerada, creo yo, y se está notando en varios países, es la salida de las prescripciones neoliberales. Es decir, el único país del mundo que en este momento está discutiendo políticas de austeridad, el único país, no hay ningún otro país, el único país del mundo es el Ecuador. Y usted puede ver que en el caso de Europa, la Comisión Europea ha recomendado a los países aplicar las cláusulas de escape para salir de la austeridad fiscal. En Estados Unidos, la Reserva Federal y el gobierno de Trump han anunciado la emisión de dinero por varios trillones de dólares para ayudar a la economía. Pero todos los ejemplos que usted está dando son con países que tienen reservas. Ecuador no los tiene. Sí, no, el caso de Perú también, el Banco de la Reserva va a inyectar cerca del 12% del Producto Interno Bruto, ¿no? El Ecuador tiene reservas, el Ecuador tiene activos externos netos hasta el mes pasado en alrededor de 8.000 millones de dólares, ¿no? Es decir, todos los países están en este momento... Perdóneme, si puede aclarar esos 8.000 millones de dólares de reservas, ¿cómo están configurados? Están configurados con los activos de la Reserva Internacional, que son alrededor de 2.000 millones porque ha caído, y los activos de la Reserva Financiera, que son alrededor de unos 6.000 millones. Entonces, configura más o menos, en este momento debe estar alrededor de 7.000 millones, porque estaba en 8.000 millones el mes pasado, ¿no? Pero es dinero realizable que puede ser convertido en efectivo para inversión sin poner, por ejemplo, en riesgo los depósitos bancarios de los propios ecuatorianos. Es dinero del Estado ecuatoriano. O sea, el encaje no le pertenece a los depositantes, le pertenece al Estado. O sea, pensar que el encaje le pertenece a los depositantes es una ficción jurídica. ¿Por qué le pertenece al Estado? Porque en el supuesto de que haya un banco en quiebra, quien tiene que responder ante el depositante es el Estado, o sea, no el banco. Entonces el Estado interviene al banco, el Estado cobra a los accionistas del banco, pone la diferencia y el Estado devuelve a los depositantes lo que él tenía. Entonces el encaje, o sea, lo deposita, forma parte del pasivo del banco, es parte de los activos del depositante, pero a nivel global forman parte del Estado. Pero, economista Dávalos, le preguntamos con este criterio, si es que este criterio tuviera el gobierno, ¿no se generaría una situación de pánico, incluso una corrida bancaria al saber los ecuatorianos que no son muchos quienes tienen sus ahorros, pero mucho de esto sí está centrado en la clase media, de que su dinero no tiene seguridad? ¿No sería lo más lógico que acudan nuevamente al colchón bank, como se decía en la época del año 2000? Bueno, en la época del año 2000 nosotros llegamos a una crisis justamente porque el Sucre, la devaluación del Sucre, estaba protegido por la Reserva Monetaria Internacional, y el gobierno de ese entonces decidió entregar la Reserva Monetaria Internacional a la familia Isaías. En diciembre de 1998, la familia Isaías, después de que se aprobó la ley de la AGD con votos social cristianos,
COE le entregó al Estado los pasivos del Finanbanco. Entonces el Estado tuvo que utilizar la reserva monetaria para entregarle, de acuerdo a lo que decía la ley del AGD, los dólares, no, para cubrir ese bache, ¿no? Ahí empezó la crisis de 1999, que terminó en la valorización del año 2000, efectivamente. Estamos en circunstancias diferentes en este momento. Estamos en circunstancias donde el gobierno no tiene capacidad de solventar el sistema de pagos. Y el gobierno tiene un mecanismo que se llama los créditos de liquidez del Banco Central. Los créditos de liquidez del Banco Central pueden ayudarle al Banco Central que entregue recursos para que el Estado pueda compensar el sistema de pagos. Ya, espero no estar hablando una barbaridad. Mi profesión no es economista, Dávalos, usted sí lo es, pero le estoy entendiendo que las reservas de Ecuador, incluido el encaje bancario, debería utilizar el gobierno ecuatoriano para inyectar circulante como una forma de reactivar el país. Efectivamente, este momento es una situación de extrema urgencia. El gobierno nacional puede respaldar eso a través de créditos externos cuando tenga la posibilidad, porque los créditos que se entregan son créditos para el sistema de pagos de corto plazo, no son considerados deuda. Todo lo que es menor a un año en el país no es considerado deuda. El Banco Central no puede quebrar por ley, o sea, no puede, los estados no quiebran, estamos en circunstancias extraordinarias. Tenemos ahí la reserva internacional, tenemos las reservas financieras, el Banco Central puede utilizar eso, el Estado puede utilizar el dinero electrónico, y eso puede servir como base, como fundamento para la emisión del dinero electrónico. El dinero electrónico además podría servir incluso como un instrumento de proteger la salud pública, porque los billetes físicos y las monedas pueden ser vectores. Pero el dinero electrónico no podría convertirse en dinero inorgánico. No existe el concepto de dinero inorgánico en el siglo XXI, o sea, ya no hay el dinero inorgánico, o sea, no existe, ¿no? Eso se utilizó muchísimo en la cultura del siglo XIX, cuando se emitían dinero en función de posiciones de reserva, ¿no? Y continuó hasta Bretton Woods. En Bretton Woods, la crisis de Bretton Woods del 71 hizo que la humanidad abandone la noción del dinero orgánico e inorgánico. El día de hoy, todos los dineros, toda la emisión monetaria es inorgánica. O sea, absolutamente todo. Para cerrar este círculo de preguntas sobre este tema, economista Dávalos, ¿cuál es el futuro de la dolarización en el Ecuador? ¿Debe seguir este sistema monetario vigente a costa de cualquier cosa? Lo que pasa es que si no se adoptan las resoluciones, si no se adoptan las precauciones necesarias, la dolarización no se puede mantener. La dolarización depende de la balanza de pagos. Si la balanza de pagos, los flujos de entrada se interrumpen, pero siguen intactos los flujos de salida, va a llegar un momento en que nos quedemos sin liquidez. El gobierno, en este momento, no tiene literalmente los dólares para pagar sueldos, salarios, proveedores, no tiene esos dólares. Está esperando en este momento crédito internacional para tener esos dólares y poder pagar. En la sociedad existe un conjunto de dólares, están los dólares de las especies monetarias en circulación, están los dólares de los depósitos a la vista en el sistema financiero, están los dólares de los créditos de los bancos, pero el sistema de pagos se mueve desde el Estado, pues, ¿no? Si el Estado no tiene recursos necesarios para activar el sistema de pagos, en este momento, producto de que el Fondo Monetario, el Banco Mundial o cualquier institución u otro país no le entregan, el Estado en este momento no tiene la capacidad para cumplir todas sus obligaciones, o sea, no tiene esa capacidad, porque se ha detenido, el Servicio de Rentas Internas no le está entregando al Estado los recursos que le estaba entregando antes, las exportaciones de petróleo están detenidas. En consecuencia, el Estado tiene que buscar un mecanismo para activar el sistema de pagos de la economía nacional. Si no se activa ese sistema de pagos y si siguen saliendo dólares al exterior, si no se controla la balanza de pagos, obviamente la dolarización no puede sobrevivir a un escenario así. O sea, independientemente de la buena o mala voluntad que uno tenga con respecto a esa moneda necesita política macroeconómica, necesita política monetaria. Si no se adopta política monetaria y se deja que simplemente se autorregule por sí misma, simplemente el país tendrá que soportar las consecuencias de esas decisiones, ¿no? Y una consecuencia es efectivamente que el esquema monetario no resista la coyuntura. Bien, muchas gracias al economista Pablo Dávalos por habernos atendido.